¿qué es lo que falta en el mundo de hoy? Bueno, pues yo creo que no falta nada. A veces sobran ciertas cosas, pero yo creo que lo que varía es la correlación de cosas que se producen a nivel de la sociedad. Yo lo que digo es que el pensamiento de María Zambrano, que ese era el objetivo además principal del curso, es un objetivo de tratar de demostrar que el pensamiento de María Zambrano sigue estando vigente, es un pensamiento actual, pero es un pensamiento actual porque los grandes problemas del mundo, los grandes problemas del individuo, los grandes problemas de la sociedad siguen estando ahí. Cambian los contextos, cambia, digamos, el momento histórico en el que se producen las cosas, los acontecimientos, pero en realidad hay muchos problemas que siguen persistiendo, sobre todo porque el tiempo histórico es un tiempo muy largo. Es decir, el hecho de que hayan transcurrido pues 80, 90 años desde, bueno, desde la Guerra Civil en particular, en el tiempo histórico esto es poco tiempo, es decir, para que cambie las mentalidades de las personas y de la sociedad, de las mentalidades colectivas, hace falta mucho más tiempo, probablemente, al menos así lo estamos comprobando, ¿no? Porque todavía hay muchas resistencias al recuerdo y a la memoria, ¿no? Entonces, pero los problemas con los que se encuentra María Zambrano en su vida, evidentemente no son los mismos, pero hay ciertos paralelismos que podemos establecer, ¿no? Es decir, María Zambrano vive un momento, una vida, en unos momentos muy convulsos de la historia de España, sobre todo en los años de la dictadura de Primo de Rivera, luego Segunda República, posteriormente Guerra Civil y luego exilio, que evidentemente son coyunturas históricas que no se tienen por qué volver a repetir de ninguna manera. Yo no creo en que la historia se repita, nunca se repite de la misma manera, ¿eh? Porque, entre otras cosas, la sociedad sigue avanzando y hay cambios que se siguen manteniendo y otros que evidentemente van hacia otros derroteros. Pensar como pensaba Arnold Toynbee que la historia es cíclica es algo que yo desde mi punto de vista al menos no creo. Pero sí es verdad que los problemas que acechaban a la sociedad española de los años 30 siguen de alguna manera existiendo. Hay problemas de desigualdad económica, hay problemas de igualdad de género, hay problemas de crisis de los sistemas democráticos, hay problemas relacionados con la paz y los conflictos. Es decir, son cuestiones que siguen siendo hoy vigentes, porque hoy día estamos padeciendo una crisis mundial provocada por una pandemia y otros factores que no hay que olvidar. La pandemia no es el único factor de inestabilidad del mundo actual, hay otros porque pasamos de un mundo bipolar a un mundo multipolar en este momento, con lo que el equilibrio internacional del mundo ha cambiado. Pero la pandemia evidentemente ha venido a profundizar en las brechas sociales existentes. La pandemia ha provocado una crisis sanitaria que no es solo sanitaria, que es también económica, que es también social, que es también incluso de valores, ¿eh? Y en este contexto se produce pues una cierta crisis de los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos muestran una cierta debilidad provocada justamente por esta crisis multifactorial, yo diría, y evidentemente hay problemas que tienen que ver con el individuo, con la garantía de los derechos de los individuos y de las personas, los derechos de los distintos colectivos sociales, los derechos de las mujeres, en fin, hay los grandes temas, en definitiva, que era lo que yo quería señalar, siguen existiendo. Y entonces el pensamiento de María Zambrano, que aborda todas estas cuestiones, sobre todo desde su época histórica, evidentemente, porque el pensamiento de María Zambrano es muy poliédrico, es decir, es un pensamiento que no solamente aborda
cuestiones relacionadas con la esencia del ser humano o con la metafísica, sino que también, y eso ya lo hizo desde el primer momento en que ella escribe en la prensa, su preocupación por los problemas sociales, políticos y culturales, evidentemente señalaban un camino de compromiso, que era el que tenía y que tuvo la pensadora durante toda su existencia, que evidentemente son y pueden ser un ejemplo, un faro, una guía, un referente para el pensamiento social y político actual. Yo creo que estamos en una época de falta de liderazgo intelectual, de crisis en ese sentido. Considero que la universidad podría jugar un papel en ese sentido importante de liderazgo social y colectivo, evidentemente sin perder su esencia formativa, ¿no? y científica, ¿no? Pero yo sí estoy convencido, porque lo que desde mi punto de vista hay es una cierta devaluación del pensamiento, y sobre todo del pensamiento que llega a la gente, de los referentes sociales que se utilizan, de los símbolos que se utilizan para llegar al público. Yo creo que hay una pérdida creciente de referentes y que no están siendo sustituidos adecuadamente o reubicados, ¿no? Es decir, el gran peso intelectual que tuvieron, o mejor dicho, el gran peso que los intelectuales tuvieron en los años 20 y 30 del siglo pasado, que además mucho de su pensamiento se desarrolló, pienso en Ortega también, a través de los medios de comunicación, a través de la prensa de la época. Evidentemente hoy día aquellos valores y aquellos referentes de críticos pero constructivos del sistema político de la época, evidentemente no están siguiendo ahora el mismo camino. Por eso sí, yo a la pregunta que se me hace, claro que considero que hacen falta nuevos y mayores referentes, referentes que están en el pasado, referentes que están en la historia, con referentes de pensadores cuya vigencia sigue estando, y no solamente María Zambrano, pero también de nuevos referentes actuales, y digo de referentes distintos, que no son justamente los que en general el sistema mediático y cultural nos presenta. Yo creo que no se ha aprendido suficientemente de la historia. Yo creo que aunque se conozca que la travesía que pasaron los intelectuales españoles que salieron de España para buscar su futuro en las universidades, los centros de investigación de América Latina o de Europa, eso se conoce, está en los libros de historia, pero no ha sido aprehendido socialmente. Yo creo que los riesgos sociales actuales, los riesgos de la sociedad actual, no está siendo capaz de valorar adecuadamente la historia como el conocimiento histórico, y entre otras cosas porque adolecemos también de conciencia histórica. Es decir, nos falta un mayor nivel de conciencia histórica, de saber que estamos en un mundo que cambia, en un mundo que camina evidentemente hacia el futuro, pero que tiene que hacerlo con los pies puestos en el presente y sin olvidar el pasado, ¿no?